Cuba se enfrenta al primer bloqueo efectivo de los Estados Unidos desde la crisis de los misiles. Se queda sin combustible, agravando sensiblemente la crisis humanitaria y evidenciando la brecha con un liderazgo cubano incapaz de salir de la crisis. Los aliados ricos en petróleo han interrumpido los envíos, prefiriendo no enfrentarse con Donald Trump, invocando la seguridad nacional. La Casa Blanca busca un cambio de régimen en La Habana, profundizando el embargo, manteniendo una alta presencia naval, enviando una delegación de la CIA para negociar e imputando al nonagenario ex líder Raúl Castro. Mientras el líder Díaz-Canel invoca la resistencia, la exhausta población cubana vive cada día al límite. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos: ¿Cuba al borde del colapso? ¿El fin de la revolución? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo, esta vez con un muy diferente formato debido a la remodelación de nuestros estudios aquí en Berlín. Les saluda Jenny Pérez. Nos acompañan hoy Amir Valle, periodista de DW y escritor cubano, analista y consultor internacional, aquí en Alemania. Burkhard Birke, periodista de la radio pública Deutschland Radio, experto en América Latina y relaciones transatlánticas. Y desde Miami, Wilfredo Cancio Isla, doctor en Ciencias de la Información, fue profesor en la Universidad de La Habana y director del sitio de asuntos cubanos Café Fuerte. Tenemos mucho de qué hablar y la gran pregunta de este programa naturalmente es el fin de la revolución cubana. Y por eso quiero comenzar contigo inmediatamente, Amir Valle. Partamos por una pregunta fácil y también lo digo en forma irónica porque no es fácil. En tu opinión, ¿quién es el responsable de este momento de la crisis que viven los cubanos? El régimen que, según Marco Rubio, no invirtió un solo dólar en mejorar las infraestructuras en décadas, o Estados Unidos con su política hegemónica indolente, como dice Díaz-Canel. Indudablemente no es Estados Unidos. Estamos hablando de una revolución que desde sus propios inicios estaba condenada al fracaso, a pesar de toda la propaganda que se ha hecho al respecto. Creo que hay que tener en cuenta no solamente lo que dice Marco Rubio, hay que saber que, por ejemplo, a Estados Unidos sí le corresponde de algún modo la culpa de haberle dado el pretexto de ese bloqueo que sí ha afectado en algunas zonas, pero no totalmente. Nosotros los cubanos, Jenny, siempre hablamos del bloqueo interno como la verdadera causa del desastre nacional en todos los ámbitos de la vida, precisamente por lo que tú decías, la ineficacia económica, una ineficacia financiera que los ha hecho meterse en una deuda de más de 40.000 millones de dólares, limitaciones esenciales dentro del país a las empresas, a las industrias fundamentales, a los sectores esenciales, la agricultura, la pesca, la construcción, y sobre todo el desvío, y esto es algo importante que hay que decir porque mucha gente no lo quiere mencionar, el desvío de la mayoría de los ingresos que durante décadas obtuvo la isla a proyectos ideológicos fuera del país. Eso que hablaba Marco Rubio, básicamente de no haber invertido, es un conglomerado de ineficacias que hacen que el pueblo cubano viva lo que estamos viviendo hoy en. Amir Valle dice: Estados Unidos tiene la responsabilidad de esta situación. ¿Cómo lo ves tú? El periodista alemán Burkhard Birke, quien además ha estado varias veces en La Habana, ¿cómo ves tú esta situación cuando hablamos de responsabilidades políticas de esta crisis? Indudablemente el régimen en La Habana ha cometido muchos errores y sabemos que la eficacia de la economía de planificación es muy limitada. Entonces, es cierto que hay problemas caseros, pero sin embargo hay que reconocer que durante décadas Estados Unidos estaba bloqueando la mercancía hacia Cuba, estaba sancionando a Cuba y eso ha tenido un efecto. Y ahora últimamente lo que ha hecho Trump, el presidente de Estados Unidos, después de su intervención, agarrando a Maduro, el presidente de Venezuela, obligando al gobierno venezolano y a otros gobiernos que estaban suministrando petróleo a Cuba, de cortarle esta línea de vida, la última línea de vida al régimen o al Estado, a la isla de Cuba. A mí me parece eso en el sentido de que está sufriendo. ¿Quién está sufriendo? No está sufriendo el régimen, no está sufriendo la casta política militar que está controlando, está sufriendo el pueblo. Y yo creo que eso no es justo de tomar todo un pueblo
en esa responsabilidad, porque ¿qué pasa cuando los cubanos van a la calle a manifestar? Lo hemos visto en los años 20, 21 últimamente, se les pone en la cárcel y así Estados Unidos no puede pensar que los cubanos vayan a manifestar si les cuesta la vida, si los encarcelan y todo eso. Entonces me parece que Estados Unidos está en la culpa de agudizar la crisis y de provocar el colapso. Ellos quieren el colapso por razones ideológicas. Profesor Cancio, estamos escuchando a Burkhard Birken, quien apunta más bien a responsabilidades compartidas, incluso históricas. En su opinión, ¿quién es el opresor en esta historia? El opresor, bueno, el opresor es el gobierno cubano, no me queda ninguna duda. Sin embargo, yo sí pienso que el embargo ha tenido un efecto a lo largo del tiempo, pero ha sido también el objeto del gobierno cubano para achacar a esta medida de sanciones, todas las carencias y las incapacidades del régimen a lo largo de los años. El embargo, estaba revisando justamente para este programa, en el año 65, a raíz del cuarto aniversario de la invasión de Playa Girón, Fidel Castro declaró abiertamente que el embargo de Estados Unidos estaba completamente derrotado, hecho polvo, sí, es exactamente su palabra. Y justamente el país se sustentaba sobre la base de los subsidios soviéticos y después tuvo otro gran subsidio, que fue el subsidio venezolano a partir del año 2000. Pero sobre todo yo creo que después que se abrió también en el año 2000 la posibilidad de que Cuba comprara todo tipo de alimentos y que incluso se ampliara esa brecha de posible comercio con Estados Unidos, mientras fuera sobre todo pagando en efectivo, se extendió incluso hasta automóviles y se extendió a maquinaria agrícola. Es decir, hubo varias posibilidades y yo creo que aquí lo que está pesando es sobre todo la falta de visión política del gobierno cubano y la pérdida de las oportunidades que se dieron incluso con el gobierno Obama, que hizo todo tipo de concesiones y de apertura para que se produjera justamente un cambio en Cuba por la vía más pacífica. Yo creo que estamos obviamente, en el borde del abismo en este momento y sobre todo es el resultado de esa falta de previsión, es decir, de falta incluso de donde había que hacer las inversiones, como era en el sector electroenergético, no se hicieron, se priorizaron los hoteles que hoy día están vacíos y que ahora están totalmente golpeados. Sí, ahora ha habido una soga al cuello. Entendemos el punto. Usted mencionaba a Obama. Bueno, Obama apostaba por la vía del diálogo, lo hizo también en esa cumbre histórica, como fue mencionada, de Panamá. Donald Trump hoy día apuesta a un diálogo coercitivo, así lo dicen los analistas también dentro y fuera de los Estados Unidos. Y hablemos un momento un poquito de esta instrumentalización política de este momento, donde Cuba está, como usted dice, al borde del colapso, que es además la pregunta de nuestro programa. ¿No busca Trump doblegar a Cuba en este momento, sumarse un acierto también para su base electoral con las elecciones de medio término en noviembre? En medio también, sabemos, de la muy difícil guerra con Irán. Bueno, yo creo que el gobierno cubano también está pensando en el medio término de las elecciones. ¿Sí? Yo creo que el gobierno cubano también ha sido un gran estratega en eso de tratar de ganar tiempo y de ralentizar al máximo cualquier tipo de cambio. Pero obviamente yo creo que el gobierno de Estados Unidos, a pesar que ha habido todo este recrudecimiento de sanciones, que es obvio, y sobre todo el mayor de ellos ha sido la orden ejecutiva del 1 de mayo, que es una medida de extraterritorialidad para ahogar al gobierno cubano. Pero el gobierno también de Estados Unidos sabe que tiene que impedir a toda costa un caos dentro de Cuba. Y ese es un asunto bien serio. Es decir, el gobierno cubano, el gobierno estadounidense sabe que también tiene que evitar el caos interno. Y eso también explica mucho de los contactos que se han producido en los últimos tiempos. Muy bien, escuchemos a ver qué tiene que decir Burkhard Birken y luego Amir vaya en este punto, por favor. Quiero regresar un poco al momento de Obama, porque cuando Obama abrió un poco las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues
llegaron 1.600.000 turistas americanos al año, se estaban abriendo negocios, se estaba abriendo el camino. ¿Y quién llegó después de Obama? Fue Trump. Y él regresó todos los avances y él opresionó. Y ahora estamos jugando la agenda de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que es de origen cubano. Y para él y para sus ambiciones de llegar a ser presidente de Estados Unidos, yo creo que es muy importante de que caiga el régimen en La Habana, porque eso sería un éxito para él. Entonces, yo creo que ahí estamos viendo también que Estados Unidos últimamente ha contribuido muy fuertemente, sobre todo Trump, para realmente sofocar, para asfixiar a Cuba. Claro, el régimen ha cometido muchos errores, es demasiado rígido, pero había momentos de apertura después de Obama y no se aprovecharon porque llegó un Donald Trump que cerró las puertas otra vez. Y a mí me parece que otra vez, insisto en la situación humanitaria, yo creo que el gobierno de Cuba tampoco tiene otra alternativa a que negociar con Estados Unidos, abrirse y aceptar también los $100 millones que ofreció Marco Rubio en ayuda humanitaria por intermedio de la Iglesia y de las ONG. Yo quiero aquí detenerme muy brevemente, discúlpame, Amir, te doy inmediatamente la palabra, pero de esos $6 millones que van a través de la Iglesia Católica, Marco Rubio lo dijo y lo recalcó, quiero decir, hace 3 días, están llegando alimentos envasados para evitar la crisis humanitaria en lo que tiene que ver con la emergencia del hambre, que se ha estado tematizando también en la prensa internacional. Me pregunto yo, ¿llegan ahora mismo las ayudas? ¿Están llegando? Y lo pregunto también porque no son pocas las guerras que utilizan el hambre como instrumento también para doblegar a una población, incluso como podría ser la situación en Cuba. Algunos medios cubanos en la diáspora están tematizando esta situación. Muy breve, ¿qué información tienen ustedes acerca de la situación humanitaria ahora mismo en la isla? Es Mira, terrible. Jenny, yo quiero antes que nada quiero responder a mi amigo Virke, que creo que hay algo que debo agregar, y es esto. Es cierto que durante la época de Obama se vio una Cuba distinta y se sintió en determinados aspectos una apertura. El gobierno nunca hizo ninguna apertura. Y hay que recordar algo. Cuando llegó Biden empezó Biden a eliminar un grupo de cosas que Obama había hecho. ¿Por qué? Porque Biden se sentía traicionado porque Cuba no le dio la respuesta que él esperaba. Tenemos que recordar que el que estableció prácticamente toda la política en relación a Cuba fue precisamente Joe Biden, no fue Trump. No estoy defendiendo a Donald Trump, lo que pasa es que estoy un poco también desde un punto de vista periodístico cansado de que todos los gatos negros se le echen siempre a una sola persona. Estados Unidos nunca ha querido la libertad de Cuba. A Estados Unidos lo que le ha interesado siempre es que Cuba no sea la manzana de la discordia que apunte y le sirva de plataforma a Rusia, China y otros enemigos del país hacia Estados Unidos. Eso lo tenemos, creo que debemos... Muy breve. El antiamericanismo que hay en América Latina. Exactamente. Y por otro lado, discúlpame, el antiamericanismo de América Latina, por otro lado también la fuerte resistencia que hay hacia la administración de Donald Trump, entonces está velando la capacidad de comprender la crítica y también la crítica situación que está generando el régimen cubano en Cuba. Mira, es mucho más complejo. Primero hay que decir algo. En la época de Obama, ¿qué nos quedó a los cubanos? Hay que decirlo. Una clase que se empoderó, que se hizo rica, y una Cuba dividida completamente en niveles sociales muy degradados. Ese fue el resultado real de lo que estábamos viendo con Obama, que se interrumpió, como bien dice Bill, que eso hay que decirlo, lo cortó de plano Donald Trump. Pero el gobierno cubano ha estado todo el tiempo manipulando justamente esa idea del antiamericanismo a su favor. Jenny, y nosotros en los medios, yo lo he dicho en muchos lugares, tenemos una gran parte de culpa precisamente porque siempre establecemos a Estados Unidos como el gran enemigo de América Latina, como el gran enemigo del mundo y como el gran enemigo de los cubanos, básicamente acabando con eso. El arroz que se come en Cuba viene de Estados Unidos, el pollo viene de Estados Unidos, no de ahora, de hace un montón de años. El aceite que se consume viene de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Porque Cuba puede comprar, pero tiene que pagar. Hay muchas cosas que se manipulan mucho y
Lo que me llama la atención es que después entonces, y perdóname que me extienda un tilín en esto, Jenny, se menciona el hecho, los cubanos son trumpistas, los cubanos están aliándose, sobre todo los políticos, a lo peor de la extrema derecha. La pregunta que debería hacerse el mundo en estos momentos es, ¿y qué han hecho? ¿Qué ha hecho la izquierda internacional? ¿Qué ha hecho el centro de la política internacional? ¿Qué ha hecho la opinión pública internacional de cara a ese pueblo que sigue sufriendo, no desde ahora, no porque Trump le quitó el petróleo y ahora no tienen luz? Desde que yo vivía en Cuba hace 20 años tenía la misma situación. Entonces, claro, lo que se dice siempre, Amir Valle, pensar es que si el cubano de pronto se ve cerrado a todas las cosas, ¿a quién va a mirar? Al primero que le dé una promesa. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Claro, lo que se dice de organizaciones como Naciones Unidas también, y presento este argumento, es que realmente lo que tiene que haber en Cuba es un diálogo político, pero es un diálogo político que tiene todavía posibilidades, y lo pregunto también porque hay una delegación de la CIA, así lo dijo también la Casa Blanca en Cuba, para apurar, digamos, una especie de pacto político y quizás endilgar un poco una transición. ¿Es algo que ven ustedes posible, muy brevemente? Lo pregunto al señor Cancio, por favor. Bueno, yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha apostado también por contactar las dos fuerzas que pueden tener el control del país en un momento de crisis absoluta, que es, por un lado, el Ministerio del Interior. Esa fue la reunión de la CIA, y por otro lado, las Fuerzas Armadas. Esa fue la reciente reunión del señor Donovan, jefe del Comando Sur, con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el general Legrá, en la base naval de Guantánamo. Así que yo creo que Estados Unidos, que obviamente ha recrudecido toda esta política de sanciones hacia Cuba, pero también está mirando en una salida que evite. Yo estoy en contra de una invasión militar, y estoy en contra también de la idea de que Estados Unidos va a propiciar una invasión militar, porque tiene un costo muy severo, no solo económico para Estados Unidos, sino también para la política interna de Estados Unidos. Quiero muy breve retomar, por favor, lo que había dicho Amir Valle sobre el tema de los alimentos también en este punto. Vamos a hablar inmediatamente de lo que está pasando ahora mismo en el Mar Caribe. ¿Está utilizándose el hambre en Cuba como instrumento de guerra? Bueno, yo creo que... A mí me parece que se está utilizando eso como instrumento de guerra, pero como dije al inicio, no se puede esperar que el pueblo vaya a la calle contra ese régimen, porque el régimen es supremamente represivo, tiene los militares, las fuerzas de policía, de seguridad, y quien sufre es el pueblo, aún más. Ya estos días mis amigos me están contando que comen solamente una o máxima 2 veces al día. 20 horas de apagones en La Habana, en la capital, significa no hay agua, no hay nevera, ¿dónde guardas la comida? O sea, esa situación no es sostenible y es inhumana. ¿Por qué 9 millones de cubanos, los que se quedaron en la isla, tienen que sufrir por el régimen? Y no hay oposición. ¿Con quién quieren los americanos que gobiernen? No hay una Delcy Rodríguez como en Venezuela, que ha, según muchos, traicionado a Maduro y está gobernando y controlando ahora. Estoy de acuerdo con Wilfredo Cancio que hay que tener un contacto, una fuerza de control. Los militares deben seguir controlando, o sea, hay que de pronto encontrar un general, alguna persona que esté dispuesta a trabajar, colaborar con los americanos. Pero recordemos, Cuba no ha tenido democracia en su historia sino 12 años. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que de hoy a mañana va a haber un cambio de régimen y una democracia? Hay que formar partidos políticos, la sociedad civil se tiene que reconstruir y todo. Entonces el régimen va a seguir, pero tiene que ser menos rígido, menos represivo. Eso es lo esencial en este momento, y abrir las puertas para dejar entrar la ayuda humanitaria. Entendemos. Tenemos que avanzar, y estamos hablando de cómo le va a los cubanos y a las cubanas. 65 años de embargo estadounidense y el castrismo sigue allí. También los cubanos, que no pueden o no quieren irse de la isla. Para ellos, la escalada de Trump con el liderazgo cubano ha empeorado las condiciones de vida.
Los que todavía se atreven piden un cambio político urgente en la isla. Un nuevo corte de luz. A veces no hay electricidad durante días o solo durante unas pocas horas. Desde enero, Venezuela, el principal proveedor de energía de la isla, ha dejado de suministrarle petróleo. La red eléctrica cubana lleva décadas deteriorada debido al embargo estadounidense, pero sin petróleo no hay electricidad. Yo vivo en el piso 17 de este edificio y es bastante difícil salir, regresar y saber que tengo que subir 17 pisos y cuando llego no hay agua porque no ha habido corriente en todo el día. En esta clínica para bebés prematuros dependen de un generador. Tan solo unos minutos sin electricidad y podrían morir. Las gasolineras desiertas. 1 litro de gasolina cuesta 10 euros en el mercado negro. En las calles se acumula la basura porque el servicio de recogida no tiene diésel. Muchas tiendas, universidades y escuelas permanecen cerradas. La vida pública se ha paralizado. Solo unos pocos valientes se atreven a salir a la calle para protestar contra la precaria situación en este estado de partido único, donde los derechos humanos y la libertad de expresión tienen poco peso. También se ha derrumbado la principal fuente de ingresos del Estado, el turismo. Nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más podrá resistir Cuba y cuándo colapsará el país? Burkhard Birke, tú has estado varias veces en la isla y la última, tengo entendido, fue en el año 2022. En tu opinión, lo que estamos viendo son las consecuencias del embargo de los Estados Unidos o el fracaso del modelo comunista cubano. Bueno, los dos factores juegan un papel importantísimo. Como dijo Amir antes, claro, el régimen no ha invertido, ha cometido muchos errores y hay una comparación muy interesante que pasa por las redes entre Singapur y Cuba. Desde los años 60, ambos estados tenían un PIB que era igual. Y miramos dónde está Singapur hoy y dónde está Cuba ahora. Y también lo que ha dicho Wilfredo Cance. Bueno, Cuba siempre ha tenido primero la teta, yo lo llamo así un poco, la teta de la Unión Soviética, del bloque oriental. Después tuvo la teta de Venezuela, o siempre fue alimentada. También es un problema de mentalidad y también de política, pero últimamente que la situación se ha vuelto tan aguda y tan crítica, porque también hace 4 o 5 años sí, hubo apagones, hubo escasez de alimentos, de medicamentos, de todo, pero no como ahora, que la gente realmente está padeciendo de hambre, no tiene que comer, y eso no puede durar mucho más tiempo. Entendemos. Amir Valle, te voy a pedir, por favor, sí que seamos breves, porque tenemos solamente 19 minutos hasta el final. Amir Valle, ¿cuánto se ha enriquecido la cúpula de La Habana con o durante el embargo estadounidense? Y también, ¿cuánto le ha costado eso a los cubanos? Mira, le ha costado bastante, Jenny, en un sentido muy claro. Si le hacemos caso a las cifras que han salido en los últimos tiempos, estamos hablando que solo Gaesa tiene 18,000 millones de dólares en sus cuentas fuera de la isla. Y estamos hablando de que hay 64,800 millones de dólares sobre derivados del alquiler de médicos que no aparecen en ningún sitio. O sea, esos son para hablar de dos cifras que se han manejado recientemente con pruebas de que existen y que eso ha estado en manos de este emporio, vamos a decir, comercial, militar que hay en la isla ahora mismo. Ahora, yo lo que quiero insistir en algo, ¿en qué afecta esto al cubano? Es cierto, como dice Birke, que hoy estamos teniendo una situación totalmente inédita en toda la historia de la historia de Cuba como tal. Pero esto es algo que venía siendo. El sistema electroenergético nacional no está depauperado hoy por culpa de la falta de petróleo, sino por décadas y décadas y décadas de falta de mantenimiento. Si nos vamos solamente a las cifras que dio la Oficina Nacional de Estadística, es decir, cifras oficiales del gobierno cubano, en los últimos años se ha invertido en salud, el sector que era modélico de Cuba, se ha invertido entre el 2 y el 1% solamente del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en inmobiliarias, en empresas extranjeras de alquiler, en sostenimiento a empresas extranjeras y en hoteles y en hoteles y restaurantes para el turismo, se ha invertido prácticamente el 40% de ese en los últimos años.
Entonces, cuando uno mira eso, uno no puede decir es culpa de lo que está pasando ahora, sino esto es una cadena que ha venido y que a quien afecta, sí estoy totalmente de acuerdo, al pueblo cubano. Es decir, sin embargo, los argumentos, está claro, Amir Valle, sin embargo, las personas que también defienden la postura de los daños que ha generado durante décadas el embargo de los Estados Unidos, y también con ello me refiero naturalmente al régimen cubano, aseguran que es imposible invertir cuando tienen prácticamente el bloqueo de la banca internacional, cuando naturalmente se encarecen también las compras, hay sobreprecios en las mercancías y también en los fletes a terceras personas. Dicen que Cuba, por esa situación, ha estado viviendo prácticamente de la caridad internacional. Señor Cancio. No, yo creo que en lo que estoy de acuerdo es que estamos ante el resultado de muchos años de ineficiencia, de voluntarismo, de uso indebido de los fondos que estaban a la mano en los proyectos realmente mesiánicos y totalmente alucinantes, incluso de guerras internacionales, de presencia cubana, de todo esto. Hemos desembocado justamente en un punto de no retorno. Yo creo que ese es el momento en que estamos. Es decir, ha habido muchos factores, pero yo creo que sigo insistiendo en esto. Es decir, el gobierno cubano tiene la máxima responsabilidad por la falta de visión y por convertir justamente el objetivo de mantener el poder de una manera totalitaria, sin cambios y sin liberación de las fuerzas productivas. Es decir, el periodo especial se inicia justamente en los años 90 con muchísimas propuestas. Ha habido propuestas incluso de los aliados, ha habido propuestas de España, estuvo el señor Carlos Solchaga, con un proyecto que Fidel Castro rechazó. China, Vietnam, incluso hasta las propuestas de Vietnam de los cambios en la economía no fueron bien vistas. Hubo una reunión histórica en el Hotel Nacional que tampoco fue bien vista. Así que yo creo que Cuba ha tenido muchísimas oportunidades. Incluso la opción de Obama también fue rechazada. No olvidemos el artículo de Fidel Castro, el hermano Obama, y todas las críticas que tuvieron la proyección de Obama, que fue realmente una gran oportunidad perdida por parte del gobierno cubano. Así que señor Cancio, lo que tenemos ahora es el resultado de esa falta de visión política, económica y de integral sobre la vida del país. Claro, ustedes tres están más o menos de acuerdo en esa situación, sin embargo me obliga también a presentar el contrapunto. Lo que está pasando ahora mismo en el Mar Caribe con el portaaviones de los Estados Unidos allí. ¿No es la mejor prueba del fracaso, acaso, de esta política del embargo? El hecho mismo que el embargo económico estadounidense lleva décadas y hoy Estados Unidos necesite todavía desplegar esos navíos para obligar al diálogo en el mejor de los casos. Pues yo creo que Trump les quiere dar el golpe terminal al régimen cubano con esto, ¿no? Pero hay que pensarlo, él tiene una guerra en Irán, él quería un cambio de régimen allá en las armas nucleares y todo. ¿Y qué resultado ha dado? 20 o 30 mil millones de dólares invertidos en una guerra que no ha dado ningún resultado. El estrecho de Hormuz está bloqueado todavía. O sea, Trump tiene muchos problemas y ahora quiere buscar un éxito en Cuba. Yo dudo que una estrategia militar de esa amenaza sea exitosa, porque 9 millones de hambrientos cubanos para Estados Unidos puede ser una carga enorme. O sea, él no puede solamente llegar allá, tomarse Raúl Castro, lo que me parece absurdo, no creo que lo vaya a hacer, o como lo hizo con Maduro, y instalar otro general y todo eso no va a funcionar en el cambio de Cuba. Cuba no tiene recursos. ¿Qué hay Cuba? Cuba está importando azúcar, que era su producto de exportación mayor en los años 60. Es así. Quiero irme un poquito al plano más personal y se los pregunto a usted, Amir, y el señor Cancino también, por favor, breve. Tú decías más temprano, Amir, del antiamericanismo y también de que tú no eras o no estabas defendiendo la política de Donald Trump, pero ¿por qué la diáspora cubana entonces aparece en este punto a favor del embargo cubano con todo lo que significa? Para entender un poco más las razones también de ustedes dos que son cubanos. Mira, lo importante aquí es que hay que cambiar un poco el discurso, Jenny, y es el hecho de que las últimas encuestas hechas en la isla están mostrando que la gente quiere un cambio, venga de donde venga. Es decir, no les importa ni siquiera, es decir, yo también creo que una invasión militar sería terrible para Cuba, espero que no sea esa la solución,
pero dentro de la isla ya cada vez más hay más grandes sectores que dicen a esta gente hay que sacarla del poder, como decimos en Cuba, a las patadas. Es decir, que no hay otra opción, no la ve el pueblo. No es solamente la gente de la diáspora que mayoritariamente apoya a las políticas de Trump y del embargo, sino que también incluso los que sufren dentro de la isla están manifestando la necesidad de que se produzca un cambio absoluto. Sea la invasión, hay muchos que en la isla están pidiendo una invasión, hay que hablarlo claramente, mucha gente lo está pidiendo. Sucedió en Venezuela también, pero hay una situación del derecho internacional que Estados Unidos, como miembro pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debe respetar. Aquí hay una cuestión que también debe considerarse a la hora del debate. Sí, estamos de acuerdo, pero eso, Jenny, es entre nosotros los que pensamos en esos términos. A una persona que está en la isla condenada a la condena que tienen, no le importan los términos internacionales, le importa una solución. Por eso unos hablan de intervención militar, otros están diciendo, no, militar no, humanitaria, sea de Estados Unidos o sea de la Unión Europea o sea de quien sea, pero tienen que intervenir. Y cuando eso se dice, ¿cuál es la lectura? La lectura es muy clara. No estamos esperando nada de este gobierno. El gobierno no nos va a dar absolutamente nada. Entonces necesitamos que alguien fuera nos dé la respuesta, nos dé la solución que nosotros esperamos, ¿no? Y en ese sentido hay un lenguaje bastante unificado entre una gran parte de la oposición que sí existe, hay que decirlo, tanto en la isla como en el exilio, que se está organizando, que está ahora mismo unificando proyectos de cambio de país con los cuales se están convirtiendo en un posible interlocutor para Estados Unidos, y también esta área, digamos, vinculada al gobierno que en un país que tiene un capitalismo militar de Estado como lo tiene Cuba en este momento, son los que podrían ser también interlocutores en un posible cambio, sea el ejército o sea Amir Vaya, tenemos que escuchar lo que dice el señor Cancino también, por favor. Militarismo o digamos un modelo militar, capitalista, militar, corrupto es lo que tiene Cuba hoy día, o es un sistema comunista. Detengámonos brevemente en ese punto, por favor. ¿Qué sistema es el que rige hoy día en Cuba? Bueno, yo creo que el comunismo nunca llegó a Cuba. Es decir, yo creo que fue un sistema totalitario, verticalizado, en función del comandante en jefe, que era Fidel Castro, y de la reserva, de la reserva del comandante en jefe, que era la verdadera economía del país. Es decir, ese es el esquema que ha heredado Gaesa en estos momentos. Pero yo creo que sí, que lamentablemente todos estos ejercicios militares y todo eso, desde mi punto de vista, yo creo que no va a haber ninguna intervención por muchas circunstancias, y justamente hay lecciones también recientes de la guerra de Irán y hay también gastos inconmensurables de la guerra de Irán. Pero lo que yo lamento, es decir, lamento incluso que muchos de nuestros compatriotas dentro y fuera de la isla tengan que llegar al punto del deseo de una intervención militar. Incluso todos los días yo converso con personas dentro de Cuba en ese sentido. Es decir, yo puedo entender la angustia y tengo dos reflexiones en torno a eso fundamentales. Una, que el resultado de que se esté generando una situación de platismo, es decir, de intervención americana en el país, es el resultado de la falta de credibilidad y el lugar a la que ha llevado justamente el gobierno cubano a eso. Eso es el primer punto. Yo creo que el responsable de que ese pensamiento anexionista incluso se haya potenciado en este momento de desesperación es el gobierno cubano con su incapacidad. Pero por otro lado, para mí hay otro punto muy importante y que tiene que ver mucho con la ineficacia también de parte de la oposición o el exilio cubano. Y es que el resultado de esto, de llegar a este punto, es que no hemos podido resolver el problema nacional entre pueblos, entre cubanos, y estamos aspirando a una potencia extranjera que nos resuelva el problema, lo cual es un pensamiento absolutamente retardatario y es al mismo tiempo una tragedia nacional. ¿Cuáles son los riesgos de que sea Estados Unidos el que termine resolviendo la cuestión cubana, la llamada cuestión cubana, cuando la oposición cubana ha sido incapaz de ponerse de acuerdo, como usted lo ha dicho? También lo vimos en Venezuela. Es el vecino que tenemos, el vecino histórico que tenemos, no tenemos otro, el vecino, y es curiosamente el país más poderoso del mundo. Sí, yo creo que
las miras están puestas en eso, pero al mismo tiempo el gobierno de Estados Unidos ha demostrado a lo largo de la historia que tiene sobre todo intereses. Y yo creo que hay un problema fundamental en esta crisis, que no nos extrañemos que haya en breve una posibilidad no solo de un acuerdo en el tema político, que yo creo que es lo que está en el punto álgido de esta crisis en este momento, es cómo resolver, buscar una solución política con el gobierno cubano atrincherado. Pero no nos sorprendamos que haya una posibilidad de paliar económicamente con suministros de combustibles en Cuba en las próximas semanas. Burkhard Birke, sin Venezuela y sin ningún otro aliado importante hasta ahora de Cuba, y con la intención siquiera de enfrentarse a Trump por la llamada cuestión cubana, ¿qué salvavidas le quedan al liderazgo cubano, en tu opinión? No hay salvavidas, porque, bueno, toda la comunidad internacional, y es una decepción muy grande, no importa de qué punto de vista uno esté argumentando, pero que todos tienen miedo de las sanciones de Trump. La Sheinbaum, la presidenta de México, ha dejado de suministrar petróleo por miedo de sanciones de Trump. Empresas alemanas de logística ya no van a Cuba, las hoteleras españolas se retiran y todo. O sea, a mí me parece increíble que esa política de represión de parte de Estados Unidos sea ahora el golpe mortal para un régimen que sí no merece estar en poder porque es un régimen represivo. Estoy de acuerdo con Wilfredo y con Amir, de acuerdo, sí, pero yo creo que tampoco es la solución. Y mis fuentes me dicen, no queremos ese régimen, pero tampoco queremos ser gobernados por los gringos, que los gringos, claro, muy poca gente tiene memorias de Batista y de los tiempos anteriores, pero hay otros ejemplos en Latinoamérica. Venezuela, ahora, ¿quién rige en Venezuela? ¿Son los gringos que le dicen a Delcy Rodríguez qué hacer? Yo creo que el cubano normal no quiere esto tampoco. El cubano normal, ¿qué quiere? Quiere comida, quiere buena ropa, quiere internet, quiere vivir decentemente, como cualquier ser humano. Y mucho después viene la libertad, por supuesto, y la democracia. Yo creo que el cubano que nunca ha conocido la democracia no va a anhelar la democracia en este momento. O sea, el cambio de régimen es un fantasma en este sentido. Hay que abrir el régimen para una apertura económica que podría ser como el modelo chino, porque los chinos que han hecho después de Tiananmen Square, que terrible, matando 3,000 estudiantes que eran manifestantes y todo para más libertad, y que hizo el régimen, todos aspiramos a que la apertura económica iba a abrir también políticamente a China. No, China es rígido, pero económicamente va bien. Yo creo que eso podría ser un camino para Cuba. Y yo no creo que el régimen de Cuba va a abrirse de tal manera que realmente tengamos una democracia en los próximos 5 o 10 años. Mientras no lo veamos en Venezuela, aunque en la Casa Blanca finalmente dijo que sí esperan unas elecciones libres, lo dijo por primera vez Marco Rubio desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Uno se pregunta qué va a pasar naturalmente con la situación en Cuba. Amir Valle, para ti, como periodista y autor cubano también que has vivido esta crisis de una manera muy sensible, en lo personal, te pregunto, ¿cuál es el escenario más plausible? Y te lo pregunto ahora 4 minutos para el final del programa. Mira, el final más plausible, Jenny, es que se encuentre un interlocutor, sea en esa oposición que se está preparando, que se está coordinando ahora, conjuntamente con quienes detentan y pueden garantizar la estabilidad en el país y que no se llegue a crear un conflicto que rompa la estabilidad regional, básicamente. Yo creo también, como bien decía Birke, que lamentablemente aquí, y como decía Wilfredo, que aquí Estados Unidos está jugando una carta de interés político. Si ellos logran que China y Rusia permanezcan fuera de la fórmula de la isla y que Cuba no permita que esos dos países, sobre todo, se conviertan en algo, en una le brinde la plataforma del país para desestabilizar la región y apuntar hacia Estados Unidos, yo creo que por ahí va a ser el primer elemento a negociar. Lo hemos visto con Venezuela. Lo que les importaba en Venezuela era que ese petróleo no siguiera financiando
todos esos gobiernos, esos sistemas, ese espíritu antiamericano en la región. Lo han logrado y por eso tenemos a Delcy Rodríguez mandada por Estados Unidos. Punto. Si ellos logran algo parecido en Cuba, esa va a ser la más plausible. Lamentablemente es la que mucha gente piensa. Yo no creo que sea la opción. Yo creo que habría que buscar una opción en la que quienes buscan la estabilidad en Cuba quienes pueden ofrecer estabilidad en Cuba, sea el Ministerio del Interior, sea la FARC, cualquier elemento de ese punto, y una oposición organizada conjuntamente, que esa sería la mejor fórmula en estos momentos, una fórmula de transición que garantice una estabilidad. Ahora, dudo que eso pueda pasar. Eso, claro, a propósito de eso, o sea, eso suena muy bien, pero suena bastante utópico, dado que hay un montón de factores que no conocemos realmente. Y por eso quiero preguntarle a usted, a 3 minutos que termine el programa, señor Cancio, ¿qué pasa si después de todo la apuesta con los Estados Unidos sale mal? Bueno, pues yo no tengo realmente una respuesta para la salida en estos momentos, sobre todo porque hay un atrincheramiento por parte del gobierno cubano en los términos políticos. No, yo creo que está claro que un cambio es inevitable. Creo que incluso tanto aliados como adversarios, población, incluso dentro de las propias esferas del gobierno, está claro que hay que tener un cambio. Ahora, creo que la situación particular de Cuba es la cercanía. Es decir, Cuba no es Venezuela, obviamente no es Venezuela por muchos factores, pero sobre todo porque Venezuela no está tan cerca de Estados Unidos como Cuba. Y Irán está bien lejos. Y Estados Unidos, el arma que ha tenido Cuba simplemente es el caos y el éxodo masivo hacia Estados Unidos. Y esto sí es lo que yo creo que es un problema de seguridad nacional. Se nos va el programa. Por favor, una frase solamente. Al borde del colapso, el fin de la revolución Burkhard Birke. ¿Sí o no? Fin del régimen, de su rigidez del régimen, pero no fin total de la revolución, que entre otros ha llevado muchos logros, la buena educación, la salud y todo, hay que restablecerlos. Amir Bayer alcanza a decir una frase. Una frase, yo creo que sí, que es el fin, pero dependerá de los cubanos, de la comunidad internacional, y nunca del régimen. Eso me queda claro. Muy breve, señor Cancio. La revolución cubana dejó de existir hace mucho tiempo. En estos momentos incluso los logros de vitrina como la salud y la educación 10 segundos. Están en el piso. Burkhard Birke, Wilfredo Cancio y Amir Valle, muchas gracias. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos y hasta pronto.